Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Estamos gozosos, amén, porque Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios ha sido bueno y pues vamos a estar orando, amén, por esas necesidades de trabajo, amén, por las finanzas. Y recuerden, hermanos, si usted es un hermano o una hermana que le es fiel a Dios y usted honra a Dios con sus bienes, reclámele eso a Dios. Dígale: Señor, cuando tú me has bendecido, yo te he dado lo que es tuyo, Señor, no me dejes quedarme sin la provisión que yo necesito, amén. Y Dios va a responder. Y pues me puse triste de saber que hay quienes están batallando en esa área de trabajo. Vamos a estar orando, amén, para que el Señor obre. Y ya sea que las compañías se pongan bien ocupadas y haya mucho trabajo, amén, o los que están definitivamente sin empleo, que Dios les provea un buen empleo. Pero cuando Dios les provea ese buen empleo, no se olviden de darle a Dios lo que a Dios le pertenece, amén, de honrar a Dios, porque pues yo sé, hermano, que nadie trabaja por gusto, amén. Todos trabajamos porque tenemos necesidad. Más abajo. Amén. Todos trabajamos porque tenemos necesidad. Sí, amén. Nadie trabaja nomás porque, ay, me gusta ir a trabajar. Yo todas las mañanas digo, hoy no quiero trabajar, pero me acuerdo y digo, mortgage, los carros, la aseguranza, mis hijos que comen bien. Y me toca levantarme, amén. Y es que los hijos comen bien, amén. Y piden, ellos ya no esperan que uno les ofrezca, y piden lo que ellos quieren. Uno mismo se endeuda también. Sí, y uno mismo que se endeuda. Las tarjetas de crédito, Capital One, Chase, Wells Fargo y todas las, ¿no, hermano? El agua, la luz, el gas, hermano, esas cosas nos persiguen. Yo no quisiera ir a trabajar, pero voy corriendo porque las deudas me van siguiendo. El Chase te va chasing. Chase, bueno, no se escribe así, pero Chase en inglés quiere decir corretear. Amén. Gloria a Dios, porque pues tenemos vida y tenemos salud, amén, y estamos aquí en la casa del Señor. Y a pesar de nuestros problemas podemos decir que Dios es bueno, amén. Él es bueno. Aunque a veces tenemos necesidades y tenemos problemas, Él es bueno siempre, amén. Ustedes saben, hermanos, que este mes teníamos que estudiar el libro de Jueces, amén. Y les voy a dar una queja, porque yo al pastor le di bosquejos, pero el pastor no quiso seguir los bosquejos que yo le di. Sí, sí. Entonces él enseñó lo que él quiso. Pero yo ya vi, si usted se ha fijado en el calendario, allá están los temas y están las lecturas. Entonces vamos una semana atrasados, porque la introducción sí la diste, ¿verdad? La introducción sí la dio el pastor, amén. Entonces hoy vamos a dar esa primera enseñanza, que es las raíces de la infidelidad de Israel, amén. El libro de Jueces tiene un tema recurrente y es la infidelidad del pueblo de Israel. ¿Cuántos leyeron esos 3 capítulos de Jueces? Del primer capítulo hasta el capítulo 3 y versículo 6. Esa era la lectura que teníamos como tarea. Y vemos, hermano, que allí se nos da como una introducción, amén. Y lleva un tema, y este tema identifica las raíces de causa y efectos de la maldad de Israel. El patrón establecido aquí se repite en todo el libro. O sea que en todo el libro de Jueces una y otra vez se nos menciona que había maldad en Israel, que eran rebeldes y que eran infieles a Dios. Amén. Así que hoy vamos a estar mirando acerca de eso. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Jueces. Es un libro muy hermoso, el libro de Jueces, hermano. Si usted no lo ha leído ninguna vez, yo le recomiendo que lo lea, amén. Tiene muchas historias hermosas.
por si me canso. Yo te la armé. Amén. Amén. Jueces, hermano, lleva ese nombre puesto que registran las actividades de 12 hombres y una mujer, que fueron los jueces de Israel. Ellos fueron designados como jueces y levantados por Dios para liberar a Israel de tiempos de decadencia y desunión luego de la muerte de Josué. El libro de Jueces, amado hermano, empieza después de la muerte de Josué, y lo que pasa es que pareciera que al morir Josué empieza una nueva era en el pueblo de Israel. Amén. ¿Y quién era Josué? El sucesor de Moisés. Había sido el sucesor de Moisés. O sea que Josué fue un líder en el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel, lamentablemente, no les era suficiente que Jehová fuera su líder, sino que ellos querían a un ser humano al que ellos pudieran ver que los liderara. Entonces tenían en Josué a ese líder. Josué, que era un joven valiente, varón de guerra, obediente a Jehová, un joven de carácter, decidido, valiente, amén. Y él era el que era el líder de Israel, pero muere Josué y no hay un sucesor para Josué. ¿Y qué pasa cuando hay una nación que se queda sin líder? O una organización que se quede sin Se líder. desboca, y esa generación, fue fracasaron en conquista de la tierra prometida. Sí, fracasaron. En sí, desde antes, cuando todavía estaba Josué, nunca pudieron conquistar completamente la tierra prometida. Estaban siempre en guerra, amén. Y después de que muere Josué, eso se hace peor, porque ya no había un líder que los enseñara y los guiara, sino que cada quien hacía lo que se le daba la gana. Por eso, hermano, la Biblia nos enseña la importancia del liderazgo, amén. Pero el liderazgo de nada sirve si la gente no obedece, si la gente no sigue, amén. Entonces el pueblo de Israel se queda porque Canaán no fue completamente conquistada durante el tiempo de Josué, así que la acción militar continuaba. Muchas de las tribus habían conquistado solo algunas partes de las tierras que se les había heredado. O sea que Jehová le dio a cada tribu, le dijo: esta es tu tierra, esta es tu tierra. Josué la dividió según la voluntad de Dios, pero dentro de esa tierra que les fue dada, no habían conquistado toda esa tierra. O sea que habían partes donde todavía los naturales de aquellos lugares estaban ahí y peleaban, pues defendían su tierra, ¿verdad? Entonces, mire lo que dice ahí en el capítulo 1, versículo 1, dice: aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo: ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió: Judá subirá, he aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Y Judá dijo a Simeón su hermano: sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado y peleemos contra el cananeo, y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él. O sea que cuando Jehová contesta y primero dice Judá subirá, o sea que Judá había sido destinada para el liderazgo en Israel desde que recibió la bendición de Jacob. Amén. Judá siempre iba a ser la tribu más grande, la tribu que iba a guiar a los demás. Aún hasta hoy en día, hermano, al pueblo de Israel, ¿cómo se les conoce? ¿Cómo les decimos? Los judíos. La palabra judío viene de la palabra Judá, ¿verdad? Entonces, aunque ellos no todos son de la tribu de Judá, ya se les conoce a todos como los judíos. ¿Por qué? Porque había sido destinada la tribu de Judá para para tener el liderazgo en Israel desde que recibió la bendición de Jacob. Judá y Simeón eran cercanos. ¿Por qué? ¿Por qué eran cercanos Judá y Simeón? ¿Por qué eran tan cercanos? Hermanos, pero acuérdense que Jacob tuvo dos mujeres.
pero Judá y Simeón eran hijos de la misma mamá, entonces eso los unía más. Amén. No debería de haber favoritismos así, pero es una realidad que suele suceder, ¿verdad? Entonces ellos eran más cercanos porque tenían la misma mamá, y Simeón había heredado la tierra, una tierra dentro del territorio de Judá. O sea, dentro del territorio que se le había entregado a Judá, Simeón había heredado algo dentro de esa misma tierra. Entonces ellos eran muy cercanos. Amén. Versículos 5 al 7. Vamos un poquito rápido porque esto es estudio bíblico y usted tuvo que haber ya leído esto. Amén. Ya los regañé. El pastor les dijo que se agarraran, yo no sé. Y hallaron a Adón y Besec en Besec y pelearon contra él y derrotaron al cananeo y al fereceo. Mas Adón y Besec huyó y le siguieron y le prendieron y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Entonces dijo Adón y Besec: 70 reyes, cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, recogían las migajas debajo de mi mesa. Como yo hice, así me ha pagado Dios. Y le llevaron a Jerusalén, donde murió. Qué feo. Fíjese, cada tierra en Canaán tenía su propio rey. Adón y Besec, su nombre quiere decir rey de Besec, pero a él le pasó algo. ¿Qué dice que le hicieron? Le cortaron los pulgares y los dedos gordos del pie. Ya no podían agarrar. ¿Por qué le hicieron eso? ¿Por qué lo hacía? Pero hay un motivo por el cual se hacía eso específicamente. Los vencedores en guerras antiguas solían cortar los pulgares y dedos gordos de los pies a sus enemigos. Esto los dejaba vivos pero sin poder volver a pelear. ¿Quién puede pelear o correr pelear sin estos dos, o correr sin los dedos gordos del pie? Lo necesitas para balance. Para agarrar. No puedes agarrar un arma si no tienes. Amén. En un documental se dice que los dedos, ¿verdad? Por cada fecha, y ese guerrero volvía para atrás, hacía esa seña de los dedos, o sea, como todos los tengo aquí, porque yo soy victorioso. Ajá. Los paraban, los cortaban. Sí, o sea, entonces cuando enseñaban las manos y enseñaban que tenían los dedos, se sabía que eran victoriosos y que ellos le habían cortado los dedos a sus enemigos. Entonces era una costumbre que se hacía de no quitarles la vida, dejarlos vivos, pero de esa manera los humillaban y se aseguraban que aunque quisieran, nunca podrían volver a pelear en una guerra. Entonces por eso ellos le hicieron eso a Adón y Besec, pero él mismo confiesa y dice que él mismo le había hecho eso a 70 hombres. Y miren lo que dice: recogían las migajas debajo de mi mesa. Como yo hice, así me ha pagado Dios. Y le llevaron a Jerusalén, donde murió. O sea que ya estuvo en Jerusalén tranquilo, quietecito, sin poder pelear porque le habían cortado esos dedos. ¿Cuánto le dan gracias a Dios que estamos completos? Amén. Amén. Dele gracias a Dios que tiene sus dedos completos. Hermano, uno no se da cuenta cuán importante es cada parte del cuerpo. Les voy a contar algo que me pasó el sábado. Como yo tenía mucho sueño, hermano, casi no había dormido. Mi esposo estaba en el sofá y yo le dije: me voy a acostar aquí en tus pies. Me acosté, pero yo metí mi mano derecha abajo de la pierna de él y me quedé así. Y me dormí como media hora, no sé. Pero la cosa es que desperté y cuando me levanté con esta mano me empujé, hermano, y se me fue. Y me vuelvo a empujar y se me vuelve a ir. Y levanto mi mano y yo según la movía, pero mi mano no se movía, hermano. Y yo la miraba y empiezo a gritar: me quebré la mano, me quebré la mano. Y él me decía: no está quebrada. Y digo: no se mueve, no se mueve. Y lo primero que empecé: ya no voy a poder tocar el piano, no voy a poder trabajar, ¿qué voy a hacer? Y mi mano colgando. Y yo hacía para que se muriera, le daba la orden que se moviera y no se movía. Empecé a tallar, pues nunca me había pasado eso. Yo sé que a veces a uno se le entumen las manos o los pies.
pero te levantas y puedes moverla, pero en esta ocasión definitivamente yo no la podía mover y me asusté, pero al pensar en esto me pongo a pensar qué bendición tenemos, hermano, de que estamos completos y cada parte de nuestro cuerpo funciona, amén. Así que démosle gracias a Dios por eso, amén. Ahora vamos del 10 al 15. Y marchó Judá contra el cananeo que habitaba en Hebrón, el cual se llamaba antes Kiriat Arba, e hirieron a Sesai, a Imán y a Talmai. De ahí fue a los que habitaban en Debir, que antes se llamaba Kiriat Sefer. Y dijo Caleb: el que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré Axa, mi hija, por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb, y le dio Axa, su hija, por mujer. Y cuando ella se iba con él, la persuadió para que pidiese a su padre un campo. Y ella se bajó del asno y Caleb le dijo: ¿qué tienes? Ella entonces le respondió: concédeme un don, puesto que me has dado tierra del Negev, dame también fuentes de agua. Entonces Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Fíjese, este pasaje, hermano, es casi idéntico a Josué 1, 13 al 19. Es como una escena retrospectiva a la anterior captura de Hebrón y Debir. Pero aquí esta hija de Caleb le está diciendo: dame más tierra, quiero algo con fuentes de agua. ¿Y qué fue lo único que ella hizo? Pedir. ¿Y qué pasó? Se le dio lo que pidió. ¿Ven lo importante que es pedir, hermano? ¿A cuánto les gusta pedir? Yo no les creo que no sean pediches como yo. Yo soy pediche. Yo le pido algo al Señor y yo estoy pidiendo y pidiendo hasta que el Señor me responde. Amén. Hermano, a veces lo único que usted y yo necesitamos hacer es pedir. Amén. Sea así como sus hijos. Sus hijos, cuando le piden algo y usted le dice no, ¿verdad que su hijo no se da por vencido al primer no? Ándale, por favor, please, dime que sí, please. A mí mi hijo cuando me pide dinero, mom, me das dinero y me manda las caritas tristes. Yo no dije cuánto, solo te descubriste. Me manda las caritas tristes y ya cómo le puedo decir que no, ¿verdad? Póngale carita triste al Señor y Él le va a dar lo que usted le está pidiendo. A ver, pero hay que ser persistentes, hay que ser constantes en pedir. Lo único que ella hizo fue pedir y aquello que ella pidió se le fue dado. Vamos al capítulo 2, versículos 2 y 3. Con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados y sus dioses os serán tropezadero. Wow. Israel, hermano, definitivamente había desobedecido las órdenes de Dios. Así que estas naciones que estaban en la tierra que había sido prometida para ellos serían una trampa para ellos, haciendo rituales paganos tal como Dios les había advertido. O sea, Dios les había dicho: desháganse de ellos, derriben los altares. Pero Israel siempre iba con mucha misericordia, ¿no? Les perdonaban las vidas, no hacían lo que Jehová les decía. Y después, ¿qué pasaba? Terminaban haciendo lo mismo que la gente de aquellos lugares. Y esto es como hoy en día nosotros, amado hermano, que hay personas y hay costumbres en nuestras vidas que debemos de cortar por completo, sacarlos por completo de nuestra vida. Pero no lo hacemos porque, ay, ¿cómo voy a sacar a mi amigo? ¿Cómo voy a sacar a mi amiga de mi vida? No, ¿cómo voy a hacer aquello? Y al rato te conviertes tú a ellos y no ellos a ti. Y eso es lo que pasaba una y otra vez con el pueblo de Israel y sigue pasando hoy en día con nosotros, que somos el pueblo de Israel
espiritual. Entonces Dios les dice que esas mismas personas, dice, no los echaré delante de vosotros. O sea, ya Dios está diciendo, yo no voy a deshacerme de ellos, sino que serán azotes para vuestros costados y sus dioses os serán tropezadero. O sea que ellos iban a tropezar con los dioses de esos pueblos. ¿Y qué fue lo que pasó después con el pueblo de Israel? ¿Acaso no empezaron también a adorar a esos dioses paganos? Sí. Entonces se cumple la palabra de Dios, lo que el Señor les había dicho. Ahora vamos al versículo 5 ahí del capítulo 2. Y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim y ofrecieron ahí sacrificios a Jehová. ¿Quiénes ofrecieron sacrificios a Jehová allí? El pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque estaban molestos por las amenazas de Dios. Como nosotros cuando venimos a la iglesia y nos pega fuerte el mensaje y nos vamos enojados. No deberíamos. ¿Se acuerdan, hermano, lo que yo les dije de los principios que yo me aplico cuando yo vengo a la iglesia? Sí, amén. Uno de ellos es la predicación es toda para mí, para nadie más. Porque a veces uno está escuchando y dice, ay, te hablan, oh, eso es para fulano, eso es para fulano, y nunca dice, esto es para mí. Y yo digo, toda la predicación es para mí. Amén. Así es como debemos verla. Entonces los israelitas, hermanos, estaban molestos por las amenazas de Dios. Entonces decidieron responder a Dios haciendo sacrificios. Y el sacrificio, según ellos, mostraba un arrepentimiento de parte de ellos. Ahora, ¿sería sincero el arrepentimiento? Yo digo que eran como barberos con Dios. Querían hacer las paces con Dios, pero no querían obedecer a Dios. Querían que Dios los bendijera, pero no querían hacer obediencia a Dios. Entonces ellos vienen con sacrificios. Si era sincero o no el arrepentimiento de ellos, no sé. Lo que sí sé es que ese supuesto arrepentimiento no duraba mucho. Luego volvían a caer en lo mismo. Amén. Y usted sabe que el arrepentimiento produce ¿qué? Cambio. Produce cambio. Si la persona no cambia, ¿usted cree que se ha arrepentido? Eso es como que mi esposo venga y me dé una cachetada. Y al rato me diga, discúlpame, Mariela, perdóname, estoy arrepentido. Yo le digo, sí, te perdono, y al día siguiente me vuelve a meter otra cachetada. Y así todos los días. ¿Usted cree que eso es arrepentimiento? No, ya le agarran gusto. Dice, al cabo es que me perdona, ahí le va otra. No, el arrepentimiento produce cambio. Amén. Y el pueblo de Israel, algo que no hacía era ser constante en el cambio. Cambiaban un tiempo y al rato ya estaban otra vez en lo mismo. Amén. En los versículos, del versículo 6 del capítulo 2 hasta el capítulo 3, versículo 6, vemos que sigue el ciclo descendente, o sea, hacia abajo, recurrente, que se repite de la historia. Y esto es que cada que moría un juez, se volteaban, volviéndose más corruptos que sus padres. Eso es lo que una y otra vez el libro de Jueces nos dice. Moría un juez y la gente se hacía más mala que sus padres. Venía un juez, se arreglaban un tiempo, se moría ese juez y se hacían otra vez peor aún que en la generación anterior. Y hermano, ¿acaso no es eso lo que vemos hoy en el mundo? ¿Acaso no cada generación está más degenerada? Está más degenerada cada vez, cada generación. ¿O alguien ve que las cosas están mejorando? No. Sabemos quienes empujamos y empujamos por querer cambiar las cosas, pero hermano, el mundo va de mal en peor. Cada generación se degenera más. Cada generación agranda el pecado. Pecados que quizás no conocíamos y ahora ya los conocemos porque la gente está más y más degenerada, más y más perversa. Y ese era el ciclo descendente recurrente en la historia del libro de Jueces, que el pueblo de Israel cada vez iba de mal en peor. Amén. Versículo 11 del capítulo 2. Ya casi terminamos.
Se goza la hermana porque ya vamos a terminar. De hecho, nada, pero no me siento cansada. Se cansa uno más estando en casa sin trabajar que trabajando. Sí. Y si estás enfermo, más. Y si se está enfermo más. Mi esposo ha estado enfermo Sí. 2 semanas, no había trabajado 2 semamas también. Sí. El pastor enfermo, pero ya se fue a trabajar. Sí. Ya no me aguantó. Córrele. Que Escapa por tu vida. no lo dejo en paz. Dice. Versículo 11 del capítulo 2. Amén. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Ah, O sea, el pueblo de Israel otra vez hace lo malo. Y esta afirmación se encuentra recurrentemente en todo el libro de Jueces. Y uno, hermano, a veces uno cuando lee la Biblia y ve que la Biblia una y otra vez dice que el pueblo de Israel hizo lo malo, nosotros los juzgamos. ¿Cuántos hemos juzgado al pueblo de Israel? Si este pueblo rebelde, Jehová les decía duros de cerviz, lo criticamos. lo criticamos y nos convertimos en jueces, juzgando. Pero nosotros, amado hermano, Amén. ¿cuántas veces hacemos lo malo? Yo lo dejé de hacer hasta que me di cuenta que cuando leía el libro de Jueces, dije, ay, yo estoy igual y yo estoy. Porque la palabra de Dios enseña. Él te viene y te da una tierra, una heredad y te da una orden. Y te advierte. Tú no lo obedeces y entonces empiezas a, yo en mi vida personal hablo, empiezo a relacionar mi vida, mis acontecimientos con su palabra. Entonces, con todo el libro de Jueces, digo, ay, Dios mío, ayúdame, ayúdame. Amén. Porque donde sea me vuela la cabeza. Amén. Y eso es lo bonito, hermano, de leer la palabra de Dios. Que aunque son historias que pasaron hace miles de años, nos bendicen hoy en día y nos hacen reflexionar y entender que no somos muy diferentes al pueblo de Israel, pero tenemos algo que ellos nunca tuvieron. Tenemos la gracia por medio de la muerte y resurrección de Cristo Jesús. ¿Amén? Gloria a Dios, gloria a Dios. Versículo 13 del capítulo 2. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Baal y Astarot. Fíjense, hermano, que Baal era un dios pagano Valpeor. que ellos en sus creencias, las creencias cananeas, creían que él pedía sacrificios de bebés. Por eso hoy en día nosotros los que somos pro vida, yo no sé si usted es pro vida, pero yo soy pro vida, y yo siempre le digo a todos, y no pido perdón porque soy pro vida, porque hay gente, ay, me ofende, I don't care, no me importa que te ofendas, yo soy pro vida, yo defiendo la vida. Amén. Nosotros los que somos pro vida entendemos que la ideología del aborto es en realidad adoración a Baal, porque están asesinando a bebés. Si usted recuerda a Jesús cuando habla en el tema de la Santa Cena en la Biblia, él dice, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. O sea, él dice, yo doy mi cuerpo por ustedes, yo doy mi vida por ustedes. Y la ideología del aborto es, este es mi cuerpo, yo mato por mi cuerpo. ¿Ve la diferencia? Entonces va en contra de la voluntad de Dios y entendemos que es de cierta manera adoración a Baal, en el sentido de que están asesinando a sus propios bebés sin darles siquiera la oportunidad de nacer. Yo no puedo entender cómo alguien puede hacer algo tan vil con tanta maldad de un aborto. No lo entiendo. Hay muchos que dicen, es que pues quedé embarazada en mi adolescencia y no sabía qué hacer. Yo también, pero me responsabilicé. Y yo, ahí está mi mamá, ahí está mi esposo. Yo siempre digo, era niña, no sabía mucho lo que hacía, pero siempre puse a mis hijos antes que a mí misma.
Y eso es lo que uno de madre hace, poner a sus hijos. Antes a mí no me importaba traer mis zapatos rotos, pero que mis hijos trajeran la mejor ropa. No me interesaba arreglarme yo, que mis hijos estuvieran bien. Eso era mi prioridad. Entonces no me puedes decir, no, es que yo estaba joven y no sabían, por eso le quité la vida a mi hijo dentro de mi vientre. No es una excusa, es adoración a Baal. Ahora, Astarot era la diosa de la fertilidad, del amor y de la guerra en la cultura cananea. Las leyendas cananeas la hacen ver como la esposa de Baal y a veces dicen que es su hermana. También es conocida con el nombre griego Astarte y en textos mesopotamios como Ishtar. Son todos los nombres que se le dan a Astarot y acuérdese, esto es la ideología, la historia, por decirlo de esa manera, o las leyendas de los cananeos. Entonces el pueblo de Israel tenía prohibido creer esas cosas. Pero ¿qué hicieron? Se fueron y adoraron a Baal y adoraron a Astarot. Entonces Jehová se vio en la necesidad de hacer algo. Versículo 16. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron, se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. O sea que Jehová levantó jueces y la función primordial de los jueces era militar. Pero ellos habían sido proveídos para el pueblo de Israel por pura gracia de Dios, por pura misericordia de Dios. Porque Dios podía decir, bueno, este pueblo rebelde los voy a exterminar también. Pero no, sino que Dios, queriendo darles una oportunidad de reflexionar y cambiar, les pone jueces que los guiaran hacia Dios, pero ni así querían entender. Y esto es como nosotros, amén, que se nos predica la palabra, que se nos enseña la palabra, que tenemos la Biblia, pero parece los changuitos de los emojis del teléfono. Lo veo, no oigo, no hablo. Parece que no ven para leer la Biblia, parece que no oyen para escuchar, y parece que no hablan para confesarle a Dios su pecado para que Dios los pueda librar. Así nos convertimos a veces, hermanos. No veo, no oigo, no hablo. Y no deberíamos ser así. Si Dios te ha puesto pastores, líderes, que te predican la palabra de Dios, dale gracias a Dios, porque es por gracia, porque es por la misericordia de Dios que Él te está hablando para que no pierdas tu salvación. Amén. Ahora el versículo 17, palabras fuertes, hermano, porque Jehová les está prácticamente, en otras versiones les dice que se prostituyeron. Dice, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos. En esa parte, sino que fueron tras dioses ajenos, dice, se prostituyeron a dioses ajenos. Es la palabra que usa en su texto original. Israel es descrito como habiendo cometido adulterio en contra de Dios al seguir a otros dioses. Usted puede tener el dolor que le causamos a Dios cuando nos vamos detrás de otras cosas y no lo seguimos a Él. Él lo compara con el adulterio. Y yo le quiero preguntar, ¿cuántos han sido víctimas de adulterio? No, pero si usted lo ha experimentado, usted sabrá lo que se siente. Pues eso es lo que Dios siente cuando nosotros nos vamos detrás de otras cosas y no lo seguimos a Él. Adulterio espiritual. Es un adulterio espiritual, pero tiene las mismas ramificaciones que el adulterio carnal en cuanto a Dios y sus sentimientos. Nos aleja de Dios. Amén. Porque a veces nosotros miramos a Dios y no lo vemos como un ser con sentimientos, pero Él tiene un corazón y le duele. Amén. A Él también le duele lo que
le hacemos. Amén. Capítulo 3:1. Estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán. O sea que Jehová dejó a naciones vivas para probar a Israel. Esto era para ver si en realidad ellos seguirían a Jehová. Hoy en día, hermano, igual Dios pone cosas en nuestra vida para probarnos, a ver si en realidad estamos comprometidos con Él. Pero a veces, hermano, a la primera prueba que llega salimos corriendo. Y no, hermano, esto es del que persevera hasta el fin. Amén. Y vengan luchas y vengan pruebas, hay que seguir a Cristo. Amén. No importa lo que pase alrededor de nosotros, hay que seguir al Señor. Amén. Versículo 3. Los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitan en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Hamat, y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. O sea que los mismos filisteos van, como decir, adrede a probar a Israel a ver si es cierto. Usted sabía que en su vida hay personas que le van a hacer a usted cosas diciendo a ver si es cierto que es cristiano, a ver si es cierto que mucha santidad, a ver si es cierto que aleluya. Hay gente, hermano, de nuestra familia o personas conocidas que al momento que saben que tú te has convertido al evangelio, quieren probarte a ver si es cierto que eres cristiano o no. ¿A cuántos ya les ha pasado? Y qué difícil, ¿verdad? Pero, hermano, los filisteos estaban haciendo esto y ellos pertenecían a un pueblo de mercenarios, o sea, de gente violenta. No han cambiado mucho, ¿verdad? ¿Usted sabe quiénes son los descendientes de los filisteos? Los palestinos. No han cambiado, siguen siendo mercenarios y la franja de Gaza está pegada al mar, y la historia dice que los filisteos eran mercenarios de gente del mar, o sea que estaban pegados al mar. Siguen estando ahí, siguen siendo mercenarios, siguen siendo un pueblo violento que son descendientes de Ismael. Y usted sabe lo que quería decir Ismael en la Biblia, el significado. Es un burro salvaje. No entiende razón. Que no entiende razones, o sea, no solo burro, salvaje. O sea, y eso es lo que Jehová les dijo que ellos serían. Y si usted los mira hasta el día de hoy, siguen siendo sin entendimiento y salvajes. ¿Amén? Y ellos, hermano, los filisteos, son mencionados en la Biblia en tiempos tan tempranos como hasta el siglo XIV. O sea que en el siglo XIV es cuando se menciona por primera vez. Y ellos dicen que esa tierra donde está Israel ahora les pertenece a ellos. Pero desde antes del siglo XIV Israel ya estaba ahí. Entonces no les pertenece a ellos. Amén. Y eso va a ser algo que después vamos a tocar un tema de eso. Amén. Pero esto es las raíces de la infidelidad de Israel. ¿Cuáles son? Que murió Josué. Ahí, al morir Josué, empieza la raíz de la infidelidad de Israel, porque se quedan sin líderes. Pero también porque venían diferentes generaciones. Las generaciones más nuevas en ese tiempo no habían visto con sus ojos lo que Jehová había hecho con ellos, entonces no tenían la misma fe que habían tenido quizás sus padres o sus abuelos. Por eso yo le enseño a usted, hermano, que usted le tiene que presentar a Cristo a sus hijos para que su hijo tenga un encuentro personal con Él. No que nomás porque usted le dice, porque usted le enseñó. No le presente la iglesia, no le presente una religión, preséntele a Cristo para que tenga
un encuentro con Él y eso va a marcar la diferencia en la vida de nuestros hijos. Amén. Así que esas son las raíces de la infidelidad de Israel. La siguiente semana vamos a estar viendo, hermanos, la espiral descendente de la infidelidad de Israel, y eso va a ser del capítulo 3, versículo 7 hasta el capítulo 16, versículo 31. Acuérdense que estamos leyendo todo el libro de Jueces. Amén. Tiene una semana para leer 16 capítulos. No son 16, son 13, porque ya leímos 3. Son 13, lea 2 por día. Amén. 7 días, 14. Así que no es mucho, hermano. Y la hermana Mireya puede porque dice que no ha trabajado, tiene tiempo. Amén. El hermano pastor ya casi se leyó todo el libro de Jueces. Ya lo leyó todo. Amén. Así que échenle ganas a la lectura. Amén. Amén, hermanos. Yo tengo una observación. Amén. Nosotros, mi abuela se quejaba de la generación de mis padres, que eran más malos. Mis padres se quejan de mi generación, que somos más malos. Yo me quejo de la generación de mis hijos, que son más malos, ya son casi hijos del diablo. Y imagínense mis nietos. Ahora, es fácil lavarse las manos. Ay, que en mi tiempo, siempre decimos que en mi tiempo no se ni siquiera se podía, ¿cómo dicen? Como ni pujar cuando te daban una orden, porque y lo enderezaban a uno, ¿no? Con una cachetadota ahí, entonces, o con un chancletazo santo. Pero si nosotros vemos a Israel después de que murió Josué, claro, además los que vivían en esa generación, ellos no cruzaron, pues, bueno, sí, algunos de ellos cruzaron el mar, ¿no? Pero porque eran niños, y a ellos ya les habían nacido hijos también. Entonces, de ver de quién era enseñarle lo que Jehová había hecho a esa generación. Era el deber de los padres. Era el deber de los padres, porque incluso en el libro de Josué, cuando ellos pasan el mar, los hacen llevar unas piedras, los ponen en un lugar y les dice, y estas las vas a dejar aquí para recordarle a tus hijos lo que Jehová hizo, cómo cruzaron el mar. Y en todo el Pentateuco se les enseña, o sea, los primeros 5 libros se les enseña a los padres que tienen que enseñarle a los hijos. Todavía Josué hizo eso antes de morir, levantó una cosa de esa. Ahora, mi punto es este: dejemos de culpar a las generaciones más nuevas, más jóvenes que nosotros. Veamos nosotros mismos. Amén. Los culpables somos nosotros, porque no les hemos enseñado. Amén. Y de nuestra maldad, no todos son nuestros padres culpables, No. ¿verdad? Pero tienen una gran culpabilidad, así como nosotros tenemos culpa de nuestros hijos. Sí. Ahora, ¿por qué mis hijos no quieren venir a la iglesia? No es que ellos no crean en Dios, no es que ellos no sepan que Jesús es el único camino, que es la verdad y es la vida. Ellos sí saben lo que no quieren. Hoy estamos ahí. Usted dígalo. No está live, hermana. Está nomás grabando, yo después lo subo a YouTube, pero si quiere lo edito, no se preocupe. Sabe que lo que no quieren mis hijos y los hijos de muchos hermanos es venir a oír los chambres que tenemos nosotros aquí en la iglesia. Y los pleitos y las reglas absurdas que nosotros tenemos muchas veces. De eso están cansados. De eso. Ellos no están cansados de Jesús. Ellos no están cansados de Dios. Están cansados de nuestra religiosidad. Sí, estoy de acuerdo en eso, porque hasta cierto punto yo me puedo identificar con eso, porque hubo un tiempo en la iglesia, y quizás de los que estaban aquí poco antes de que mi papá
falleciera, yo venía a la iglesia, pero yo no hablaba con nadie. Yo llegaba a la hora del servicio y se acaba el servicio y patitas, ¿para qué te quiero? Y me iba. ¿Pero por qué? Porque cuando llegué a formar amistades, al rato habían chismes y iban y le decían a mi papá y mi papá se dejaba venir. Entonces yo dije, yo no le voy a hablar a nadie, yo voy a ir a la iglesia a lo que voy y salgo corriendo y no le hablo a nadie. Disculpen, hermanos, si alguna vez ustedes dirán, estos se creen mucho. No era eso, era que yo ya estaba traumada con todo lo que ya me había pasado. Amén, hermana. Hermana, yo en lo personal digo, a veces nuestra falta de carácter, pues como dice el hermano, igual estoy de acuerdo a eso. Mi madre tuvo una generación muy rígida con su madre y ella fue dura también conmigo. Creo que mis hijas he sido dura en unas áreas, pero en otras son muy fáciles de dominar. Entonces, cada generación sí se va deteriorando por falta de padres, pues ahora sí con un corazón como el de Jesús. Porque hablo por los que llegaron a conocer la palabra del Señor y llegamos a conocer la palabra del Señor de nuestra niñez. O sea, se supone que un cristiano, por nosotros debemos reflejar a Jesús en nuestro diario vivir, en nuestro diario andar, y lo primero es en nuestro hogar. Como yo misma personalmente digo, Dios mío, no soy capaz ni siquiera de ganar a mis hijas para ti. ¿Qué ven mis hijas? ¿Qué ven las personas que viven conmigo? Entonces acabamos, nuestra hermana, en una religiosidad también, donde imponemos reglas, imponemos yugos que ni nosotros llevamos a nuestros hijos y ellos acaban dándose cuenta que acabamos siendo hipócritas. Y tristemente, ser como Jesús es lo que nos hace falta, ¿no? O sea, como para no caer. La palabra del Señor es hermosa, como le digo, el libro de Jueces yo lo leo y me identifico en todas, muchas, la mayoría, porque yo recibí una palabra del Señor y yo lo siento, yo lo he expresado y no lo obedecí. Y cuando yo leí que dice que los dejó para probar al Señor, pero igual hay una porción donde dice que iban a ser sus azotes, iban a ser sus verdugos, iban a ser... ¿Cuántas veces uno no llora nomás por pura mensada de uno mismo? Sí. De no obedecer. O sea, porque el Señor te da razonamiento y te hace ver la situación. Y a veces nomás estás sufriendo porque tú así lo quisiste cuando ella te hubiera dado una palabra. Amén. Pero somos difíciles, somos duros y digo, la gracia, en verdad hemos hecho con gusto los que ya hemos tenido este encuentro con Jesús de la gracia y seguimos estancados, en verdad nomás como por pura gracia del Señor en eso, pero sí somos nosotros como Israel y desafortunadamente así hemos criado igual a nuestros hijos, que por algo igual ellos no siguen. Sí, mucho de lo que pasa es que tanto la maternidad como la paternidad se ha ido suavizando en las generaciones. ¿Por qué? Porque yo sentí que en ciertas áreas mis padres fueron muy severos y fueron injustos. Entonces yo trato de no ser severa e injusta con mis hijos y termino siendo más suave con ellos de lo que mis padres fueron conmigo, pero mis padres fueron más suaves conmigo de lo que sus padres fueron con ellos, y sus padres fueron más suaves que lo que fueron mis bisabuelos, tatarabuelos. Entonces por eso es que cada generación de padres se va suavizando, y lo que eso hace es que la generación de hijos se haga más rebelde, más perversa, y haya más maldad también. Entonces sí tenemos responsabilidad nosotros sobre eso, y por eso nosotros que tenemos la palabra de Dios y tenemos ahora la luz del Evangelio, debemos aprender a ser no padres buenos, sino buenos padres, y guiar a nuestros hijos en el camino del Señor, aunque llegará un tiempo y una edad donde ellos van a tener que tomar su propia decisión y ya nosotros no los podemos obligar, pero mientras podemos obligarlos, hay que obligarlos. Amén. Mientras se puede, hay que hacerlo, porque hoy en día, ¿por qué pasa? Oh, estás cansado,
no quieres ir a la iglesia, no te preocupes, no vamos a la iglesia hoy. Ya le enseñaste a tu hijo que cuando él no quiere venir, no viene. Sí. Y no solo no viene él, tú tampoco vienes porque te quedas con él. Entonces de esa manera vamos malcriando a nuestros hijos en cómo servir a Dios. Pero si tú le dices, oh, ok, estás cansado, no te preocupes, vámonos a la iglesia, y si te sientes muy cansado, duérmete en la banca, no importa, pero vamos a ir a la iglesia. Y los hijos van aprendiendo, amén. Creo que a muchos nos pasa como el pueblo de Israel. ¿Qué era lo que leímos ahorita, lo que estuvimos aprendiendo? ¿Qué desviaba al pueblo de Israel de Dios? Los ídolos, ¿verdad? Todos los amorreos ahí, los jebuseos que quedaron ahí, y ellos adoraban a otros dioses. Y entonces el pueblo de Israel se mixteaba y empezaba a agarrar sus costumbres. Nuestros jóvenes de hoy en día y muchos de nosotros, de los que están en la iglesia, ¿qué es lo que no tenemos dioses ahí, imágenes, ¿verdad? Pero ¿qué tenemos? La música mundana. A nuestros jóvenes eso lo atrae, y eso, aunque no lo queramos ver, lo hacen como su ídolo, como sus dioses. Tienen todas las redes sociales, y eso lo hacen como sus dioses. Los deportes, es bueno hacer deportes, ¿no? Pero vámonos a la música, los artistas. Hay un artista ahí que pluma el peso, no sé qué, pluma de Apache, que quién sabe qué. Ahí van nuestros hijos a querer comprar un boleto e ir a verlo. Y entonces, ¿qué está pasando? El pecado, la desobediencia, la rebeldía los está apartando y alejando de Dios. Amén. Cuando no tiene que ser así. Amén. Por la rebeldía, el pecado, y por hacerse dioses ajenos, es que se están separando de Dios. Amén. Es que siempre la influencia externa va a atacar, y por eso nosotros tenemos que ser como José en Egipto, que estaba él y su familia y el pueblo de Israel en Gosén, adentro de Egipto, pero ellos tenían su lugar de ellos. Nosotros tenemos que formar nuestro Gosén aquí en el mundo y cuidar de no dejar que influencia externa del mundo se infiltre en nuestro Gosén y corrompa lo que Dios está haciendo en nosotros. Amén. Así que hay que orar al Señor, hermano. Ya ve, estas enseñanzas son muy bonitas, hermano. Qué lindo es leer la palabra de Dios y aprender de ella. Amén. Así que les impulso, hermano, les animo a que lean. Allá atrás en el calendario está escrito los capítulos y el tema que sigue. Está una semana atrasado, pero no importa, seguimos. Amén. Así como está. Pónganse de pie, hermanos, vamos a orar. No olviden que el viernes no hay servicio. Amén. Hay limpieza general. Tráigase la escoba.